Vamos a hablar hoy de la India, de la civilización de la India, de la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes y también del noviazgo que formaba parte de la vida estudiantil. Hay que decir que allá por los 4 o 5 años, estamos hablando de la antigüedad clásica de la India. Ajá, bien. Allá por los 4 o 5 años, el niño en la India, de las clases Elevadas, digamos. elevadas, de los brahmanes, Los brahmanes, la clase superior, sí. tenía que dejar los juegos de su primera infancia para aprender el alfabeto. Dice, bueno, basta, Nahuel, basta de jugar Dejadme cano. y aprende el alfabeto. Durante unos años le enseñaban la lectura y la aritmética elemental. La escuela, donde se daba la instrucción primaria, estaba generalmente vinculada con el templo brahmánico más cercano. Ocupaba una casa que encerraba un patio interior lleno de papagayos y monos, que son animales imitativos, Sí, claro. agrego yo, y servía de vivienda al maestro la casa. Las clases se desarrollaban al aire libre. Esto es fácil de decir en la India Sí, claro. y difícil en el Yukon. Sentado en un taburete bajo, el maestro, con una varita en la mano, vigilaba a sus alumnos agrupados a su alrededor. Los niños escuchaban de cuclillas, sentados en cuclillas, y llevaban unas tablitas en las que mediante un cálamo trazaban las letras o los números que el maestro les indicaba. Y estos no eran más que ejercicios preliminares, porque la iniciación brahmánica empezaba a los 8 años. Sí. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva que, justificaba una gran solemnidad. Claro. De mañana temprano, el día en que empezaba todo esto, el postulante debía entregarse a un tocado. Un barbero le rapaba el marote y le dejaba solamente un mechón. Un gurú, que era el futuro profesor, murmuraba unas fórmulas y le quitaba a su alumno el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado el mismo gurú y que aseguraba la longevidad. Si vos querías vivir mucho, era indispensable que un gurú te pusiera un cinturón. Haberlo sabido. Sí. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Cuando la ceremonia terminaba, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso. Dejaba a su familia, después, ¿no? Sí, No claro. durante esos 3 días, después. Dejaba a su familia para ir a vivir, instalarse ya, en una ermita, en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Se iban a vivir juntos. No está mal eso. No está nada Vivir mal. con los compañeros durante un tiempo prolongado. Las ermitas se situaban en lugares aislados. No va a poner una ermita en Corrientes y Callao. Allí los estudiantes estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían en el suelo, se levantaban antes del alba. Su primer deber era ir a saludar respetuosamente a su gurú, tocándole los pies. Es una idea extraña de respeto. Sí, y sucia además. Debían además ir a mendigar la comida común a pie, sin sandalias, solo cubiertos con una piel de antílope. Aprendan los alumnos de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Aquí los tipos tenían que ir a jetear el morfe a gamba, solo cubiertos con una piel de antílope, como el comodín de los naipes Victoria. Los acostumbraban a endurecerse físicamente. No se ponían abrigo cuando llovía y, salvo las abluciones rituales, no se enjuagaban jamás el cuerpo, no se bañaban. Esto no conduce a la dureza, sino muchas veces a la muerte. Los ejercicios, no solo, del aprendizaje, no el estudio, no solo consistían en recitar correctamente las fórmulas sagradas, sino también en retener la respiración, aspirar y expirar por un solo orificio nasal,
Cuidado, ¿eh? Ujú. Sin taparse el otro con un dedo, porque así cualquiera. Sí. ¿Entiende? Y en beber agua hasta el hartazgo. Durante horas cada día el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir correctamente después de él, palabra por palabra, pasajes enteros de los textos sagrados. Y para estar seguros de la perfección de la memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos, tales como una viaba a aquel que olvidaba una palabra. Gracias a estos ejercicios, la tradición se transmitía en forma oral e impecable, ¿no? De generación en degeneración. Aprendían no solo el Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. En el siglo VI de la era cristiana, los sabios hindúes sabían extraer raíces cuadradas y cúbicas, tenían algún conocimiento de funciones trigonométricas como el seno y el coseno, y conocían la ecuación indeterminada de segundo grado. Bueno, el final de los estudios no existía como tal. Al tratarse de una iniciación, el egresado hindú lograba su condición de estudiante cuando abandonaba la ermita. Esto ocurría generalmente a los 16 años, pero los sabios despedían a sus alumnos quejándose porque entendían que el estudio del Veda requería 12 años, el estudio de cada uno de los Vedas, que son 4, ¿no? De manera que una educación completa llevaría 48 años, que era una vida entera en aquel entonces. Cuando se despedía, el estudiante le pedía al gurú la autorización de dejarlo. Y se daba el título, la permisión de sortir. La permisión de sortir, exactamente. Y se le daba el título de Snakata, que quiere decir, como sabemos todos, el que se ha bañado. El sánscrito es muy fácil. Sí. Snakata significa el que se ha bañado y todo así por el estilo. Es que el joven tomaba un baño, le cortaban los cabellos, la barba, los vellos del cuerpo y las uñas, y entregaban esos recortes a una persona bien intencionada hacia el joven, que enterraba todas esas porquerías en un lugar apropiado. Claro, ser muy bien. Apenas salió de la ermita, el 2 veces nacido, o sea, el bisnato, Claro. no debía esperar mucho para fundar una familia. Dice, bueno, ahora ya está, ahora forma una familia, por favor. Y todos los principios que se le habían inculcado durante sus años de estudio tendían a hacerle conseguir el porvenir solo desde la unión familiar. Claro, lo meloneaban durante 48 años, Claro, ¿qué iba a el tipo creer? salía y se casaba. Sí. El casamiento, amigos, era indisoluble, salvo en ciertos casos excepcionales, de mujeres casadas con un loco o con un eunuco, o peor, con un loco eunuco. Qué mala suerte tengo, dijo, ¿no? Generalmente, 2 familias proyectaban su alianza con mucha anticipación y, para no discutir entre ellos mismos el asunto, se valían de intermediarios, unos alcahuetes profesionales que llamaban gatacas, que se encargaban de enterarse de las virtudes y defectos de los novios, ¿no? Entonces los gatacas seguían manteniendo ahí discusiones, los astrólogos intervenían, estudiaban los horóscopos de ambos jóvenes, hacían una ficha personal descriptiva para poder fijar la fecha del casamiento, y el novio finalmente sometía a su futura esposa a un examen. Según parece, este examen era infalible para conocer el porvenir que le esperaba. El protocolo requería preparar 8 bolitas de tierra tomadas en 8 terrenos diferentes, y se le rogaba a la dama que eligiera una bolita. Según la que elegía, uno podía saber, sin lugar a dudas, ponerle que su descendencia poseería mucho ganado, o que su mujer sería jugadora, o que haría viajes, o que no tendría posteridad. Por ejemplo, si elegía la bolita hecha con tierra del cementerio, significaba que iba a matar al marido. Bien. Por eso en la India, 1 de cada 8 mujeres mata a su marido. Eso es la astrología. Bueno, después se hacía el pedido oficial y venía la ceremonia y la fiesta. El marido se acercaba a su mujer, que estaba sentada en un ángulo de la alfombra,
le tomaba la mano derecha entre las suyas y los espectadores prestaban atención a este momento. Si le tomaba solamente el pulgar, es que deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era voluntad del marido tener hijas. Si le hundía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos. Bueno, toda una porquería. Sí. Y en ese momento el marido pronunciaba la fórmula del casorio. Yo soy él, tú eres ella. Yo soy el cielo, tú eres la tierra. Yo soy el canto, tú eres la estrofa. Sí. Yo soy ternura, tú eres piedad. Tú simbolizas la independencia, yo represento la La libertad. libertad. Bueno, qué sé yo. Después lo canta un ratito. Bueno, y le decía, vamos a echar hijos al mundo. Así, lo decían. ¿Qué tal si...? Amantes complacientes, ojalá podamos vivir 100 años. Bueno, todo eso. Luego debían tomar un alimento, ni amargo ni salado, entonces dulce. Dulce, agrio. Sin embargo, era arroz hervido con cuajada, una basura. El joven comía y después le daba lo que sobraba a su nueva esposa, dando indicios de cómo estaba todo, ¿no? Para terminar, digamos que la noche nupcial tenía su particularidad. 3 noches seguidas dormían juntos, acostados en el suelo y sin consumar el acto del matrimonio. Al 4.º día, el joven desataba de su muñeca derecha Con razón, claro. el lazo amarillo que su madre le había puesto, que era la última amarra que le unía a su familia. Claro. Después, una vez desatado el lazo, se entregaban al amor. Había otra fórmula para ello. El hombre decía, ahí en medio del asunto, Sí. sé mi abnegada, sé mi compañera, en mi boca se derrite la miel de abeja y en mi piel habita la concordia. Y la mina se ponía como loca. Claro. No te detengas, por favor. No te detenga, dígame de nuevo. Dime cosas sucias. Claro. Y el tipo empezaba, en mi boca se derrite la miel de abeja. La mina, ¿no? Ya venía de la cuajada. Claro. Entonces eran verdaderamente marido y mujer. Durante 10 días no salían de la casa. Con eso le digo todo. Sí. La muchacha debía quedar rápidamente embarazada, imagínense. Y hasta ahí llega mi informe. Justo está ahí. Y ahí Está termina bien. la juventud. Uno no se explica cómo esta civilización escribió el Kama Sutra, porque con esas Sí, costumbres, claro, en serio. francamente, ¿no? Pero eran los Vedas, ¿no? Había- Qué lindo informe, lindo informe. Ahora, claro, en realidad era un comentario estúpidamente sesgado el mío, porque estaba pensando que las infancias aristocráticas en general no son tales, es decir, no son infancias, no, sí aristocráticas. Fíjese, por ejemplo, que tienen una disciplina que va a marcarles desde niños su diferencia con el mundo, la diferencia de esos niños con el mundo y esa actitud de dominación. Del mismo modo, esos chiquilines, uno que tiene 16 papagayos y 15 monos, no tiene mascota, pues no desarrolla el vínculo ese tan importante que uno tiene con un animal hasta por el resto de su vida, en mi caso por lo menos, que son los mejores vínculos que desarrollo. Y después, un rito de pasaje a los 8 años hace que el pibe que venía atosigado por la responsabilidad, aburrido, detestando a los bichos sin poder jorobar con ellos y qué sé yo, se tenía que convertir en hombre. Esto explica por qué las clases dirigentes se han ido degradando y han permitido la revolución proletaria en todo el mundo. Así es. Pero estaba pensando también que hay una formación que hace muy extraña el crecimiento de estos brahmanes. El rigor, la humildad, la mendicidad son una buena escuela de formación en general. Y esto no explica por qué sigue habiendo esas clases dominantes, porque hubo durante tanto tiempo en la India, hasta el día de hoy, esas clases dominantes. Con lo cual yo sospecho que debe haber una patraña allí en esto. Digamos que había un protocolo, pero que no siempre se respetaba. Y si no se ¿Qué le respetaba... parece? Sí. No digo, pregunto. Porque justamente por ahí la convicción de su superioridad residía en el férreo cumplimiento de ese protocolo, pero lo perverso estaba en creer que ese protocolo le daba el derecho a la hegemonía. Y eso pasa también con la cultura occidental. Al querer entender la cultura oriental, una cultura como la Claro. India. Estaba pensando que en general gente venida del Oriente, el mismísimo profeta Mohammed, por ejemplo, o el príncipe Siddhartha Gautama,
cuando pasan por esas experiencias terminales, en general quedan curtidos de un modo que les hace permitir ver el mundo como mucho más cercano, ver el sufrimiento ajeno como propio. Por algo serán elegidos. Pero, estaba pensando en otra cosa. Esto de memorizar también tiene consigo el prejuicio que Platón tenía para con la escritura, ¿no? Digamos, esto de escribir hace que de pronto se pierda el juego de la memoria. Y en algunas personas eso funciona bien, como en los bardos, en los poetas celtas. En otras los hace repetir siempre, como los papagayos o los monos, claro, los movimientos que aprendieron. De todas maneras, estaba pensando en otra cosa rara y es Snakata, ¿no? El que se bañó. Gattaca, el intermediario. Tenemos el demonio que se llamaba Putana. Creo que los hindúes nos han engañado hasta ahora y son italianos que se fueron a vivir lejos. Sí, da toda la impresión. El hindú, ese italiano del Asia. Tal como dice nuestro amigo Jorge El sánscrito, en realidad. Pero claro, exactamente. Pero en general, creo que esto concluye de dos maneras. A ver, una pareja que se forja de este modo tiene una opción. En realidad esto nos conduce a la idea de la floración, por ejemplo. Un poema que dice, flores de un día son. En realidad, ¿qué otra duración puede tener una flor? ¿Un día, 2 días, 3 días? Algo que se prepara para constituirse en una flor y que pretenda una duración eterna, carga consigo una contradicción tan grande como la de un rico que quiera pasar por el ojo de una aguja, si me permite la cuestión. Bien. De modo tal que, efectivamente, si uno es un estudiante, o sea, un talib, en buen árabe muchos estudiantes serían talibán, y pretende la búsqueda del amor, debe saber que esto va a durar muy poco o no será tal, porque esa es la clave de cualquier tipo de romance que se constituye en el grupo de los amores de estudiantes. Y Amores de Estudiantes, una de las canciones que más me gustan, es que escucharemos en la clásica versión de Carlos Gardel.